yo lo añado, agradecer a Izquierda Unida de Fuencarral la invitación a poder presentar este número, este suplemento de Crónica Popular dedicado a los crímenes del franquismo. Y antes de pasar a hablar concretamente de por qué se eligió y su contenido, quisiera decir algo, y es que el 14 de abril se celebraba el aniversario de la República y hubo una manifestación a la que naturalmente asistimos. Y yo advertí algo en esa manifestación. Las únicas banderas que se veían eran del PC y de Izquierda Unida. Entonces ahí el único partido político que abiertamente tomó posición en favor de la República fue el PC y Izquierda Unida. Y entonces por eso es muy sintomático que sea el único que lo haya hecho. Entonces yo, como soy republicana, pues bueno, naturalmente ya pueden ustedes imaginar que a quien apoyo es a Izquierda Unida y al PC, porque eso hay una cosa muy clara, que es que sin república no hay democracia, y si queremos una democracia tiene que ser con república. Entonces, gracias al PC y a Izquierda Unida por estar en esa manifestación y demostrar su apoyo a la Tercera República. Ahora entro ya a hablar concretamente del número, y es que esta idea surgió porque nos parecía que había un vacío, en cierto modo. Dice, caramba, si se ha escrito ya mucho sobre el tema del franquismo. Ha habido, es verdad, es muy cierto, que ha habido montones de libros que se han, desde hace años, desde que en España hay cierta libertad, naturalmente se han salido montones de libros de especialistas que han trabajado sobre el tema, y ha habido montones de publicaciones sobre el franquismo. Pero de todas maneras no es suficiente para contrarrestar la intoxicación, bueno, primero todo el silencio total durante los años de la dictadura, que naturalmente no había más que, naturalmente eran los rojos, los malos, ¿no? Y luego naturalmente había habido el golpe de Estado de Franco, se había alzado para impedir que hubiera un golpe comunista. Entonces, bueno, era toda la historia completamente tergiversada, era el total falseamiento y el total falseamiento y tergiversación de la historia. Entonces, reconstruir los hechos tal como eran es muy importante. Entonces, a mí me parece que esta publicación es importante en la medida en que es una obra que contiene artículos de grandes especialistas, pero es de divulgación. Es decir, que trata de llegar al gran público. Al gran público no es para eruditos, para expertos, sino poner al alcance de la gente. Y mientras más se divulgue, mejor, porque sigue habiendo enorme ignorancia entre la gente, por la tergiversación y el falseamiento de la historia a que estuvimos sometidos. Entonces, en el momento de decir los crímenes del franquismo, hombre, un crimen normalmente se supone que es cuando a alguien se le asesina. Es decir, es un crimen, ha cometido un crimen, y solamente pensamos en el asesinato. Pero entonces aquí nos damos cuenta de que no, de que el asesinato sí efectivamente es un crimen, pero hay otra manera, hay otros crímenes que no son solamente asesinatos. Es decir, que no nos limitamos aquí a hablar de aquellos a los que se pega un tiro en la nuca, se fusila, sino a todos aquellos que han sido metidos en cárceles, que han trabajado en campos de concentración, que han trabajado, por ejemplo, en los ferrocarriles en trabajo forzado, en cuelgamuros, en el canal de los presos de Sevilla, el Bajo Guadalquivir, la gente que ha sido sometida a un trabajo esclavo, porque esa es la palabra. Luego, las purgas enormes en el magisterio y en otros cuerpos que dejaron a miles de familias en la miseria, la gente que se pudrió en las cárceles, la gente que fue torturada y la gente luego que tuvo que salir al exilio. Todo eso son crímenes también. Entonces, por eso, ustedes van a ver que aquí en este número hay toda una serie de artículos que tratan justamente de todos esos temas. Las purgas en el magisterio, luego ya crímenes abiertamente, ¿no? Por ejemplo, no solamente cuando la guerra, sino también después de la guerra, cuando al presidente Companys lo asesinan, lo matan, lo fusilan. Por ejemplo, hay un artículo de Salvador López Arnal justamente sobre Companys. Bueno, entonces vemos esto, vemos cómo realmente el franquismo es una máquina de matar, porque ya lo dijo Mola en un momento dado dijo, aquí hay que exterminar a todo aquel que no piense como nosotros. Entonces era una máquina de matar, y entonces efectivamente nosotros no queremos
En un momento dado hay un artículo, por ejemplo, que habla de los sacerdotes, porque también eso es otro tema, ¿no? Los crímenes de los rojos que han asesinado a miles de sacerdotes, los frailes, etcétera, etcétera. Efectivamente hubo casos así, y eso yo creo que un buen historiador no debe negarlo. Tenemos que admitir que sí sucedió. Pero hay que tener en cuenta la diferencia. La diferencia no podemos poner en el mismo plano, como hacen muchos historiadores hoy día, que se dicen historiadores y no lo son, son pseudohistoriadores, que la equidistancia. La equidistancia, poner en el mismo plano a un gobierno legítimamente constituido, que es el gobierno de la República, con un golpe militar. Es decir, que no es semejante. Por eso yo soy enemiga de que hablen de dos bandos. A mí no me gusta el término dos bandos. Es el gobierno legal y unos militares que se sublevaron. Eso es lo que es. Y que como el golpe no triunfó inmediatamente, dio lugar a una guerra de 3 años. Y una guerra de 3 años porque el pueblo resistió. Y el pueblo tuvo el valor de resistir. Y no digamos ya una ciudad como por ejemplo Madrid, que es realmente el modelo de lo que ha sido la resistencia contra el fascismo. Entonces, en este sentido, era necesario, un trabajo como este era necesario. Y entonces, claro, nos encontramos con que en el momento de la transición nos dicen, bueno, es que hay que pasar página. Hay que pasar página porque, claro, no vamos a siempre estar tirando los trastos a la cabeza. Evidentemente, aquellas personas que hemos tenido en nuestras familias, yo por ejemplo en el caso concreto mío sí lo tengo un hermano de mi madre al que asesinaron y es uno de esos desaparecidos que no sabemos dónde está su cuerpo. Tenemos el caso de nuestro amigo aquí, que sabemos lo que le pasó a su abuelo, lo que eso, y cuántas familias no, pero hay incluso otras personas que no han tenido a nadie en su familia a la que hayan pasado eso, pero es una cuestión de justicia, de darse cuenta de que esto hay aquí no está equilibrado, no es una balanza, es decir, que cómo se puede poner en el mismo plano a gente descontrolada que efectivamente ha cometido cosas que son reprobables con unas órdenes de asesinato que vienen desde arriba. Es decir, que fue sistemáticamente el exterminio de todo aquello que oliera a progresista, a rojo, a republicano. No es lo mismo, o sea que no se puede poner en el mismo plano. Entonces, efectivamente, esto de pasar página, yo digo, pasar página no quiere decir vengarse. No quiere decir justamente pasar página, no quiere decir olvidar. Te dice, hay que pasar página. No, pero yo creo que no. Que no podemos pasar página mientras haya calles todavía hoy en España y monumentos que nos siguen recordando lo que fue el franquismo. Es decir, claro, es imposible. Dice, hombre, yo quiero olvidarme un poco de aquello, pero veo la calle del General Varela, la calle del General Yagüe, la calle de héroes de la División Azul. Y dices, ¿pero esto qué es? No, dice, si nos lo están recordando continuamente, ¿no? Entonces, esto no es aceptable. Entonces, yo creo que exageran cuando dicen, para mí, es decir, lo que sí es verdad, es lo que yo no voy a coger una ametralladora y naturalmente voy a salir a la calle a decir, hombre, el primer facha que me encuentre me lo voy a cargar porque naturalmente, no se trata de eso, pero aquí no se trata de venganza, se trata de justicia, Por eso justamente lo que estamos pidiendo, y piden las asociaciones, que hay aquí toda una serie de artículos justamente que se refirió Rodrigo a ellas, asociaciones de la memoria, justamente que piden verdaderamente verdad, justicia y reparación. Es decir, que haya una comisión de la verdad que se establezca. Estas comisiones de la verdad se han establecido en muchos países del mundo. Por ejemplo, últimamente tenemos noticia de que incluso hasta un país como Marruecos se han establecido. No digo ya más que eso. Bueno, para recordar los años de Hassan II, claro, el rey actual, naturalmente, el rey naturalmente, no abiertamente a su papá no dice que había sido un asesino porque sería un poco gordo, pero bueno, sus colaboradores, ¿no? Pero a mí me gustaría que en España hubiera alguien que dijera, no fue Franco, pero sus colaboradores, es que ni eso, es que en España ni eso, porque naturalmente los que siguen hoy gobernando en España son los herederos biológicos e ideológicos del franquismo, así directamente, ¿no? Entonces, el que estos crímenes hayan prescrito es mentira, siguen estando ahí. Y eso nos lo ha recordado la comisión esta de las Naciones Unidas, no hace mucho todavía,
que vino aquí, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas y el relator especial para la verdad, justicia y reparación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que exigen al gobierno de España que investigue las desapariciones de la guerra civil. Es decir, esto es una cosa de ahora, reciente. Este relator, que por cierto es un colombiano, Pablo de Jerif, visitó recientemente España y después de entrevistarse con varias asociaciones de la memoria histórica, recomendaba formalmente al gobierno español la creación de una comisión de la verdad. Ni qué decir tiene que el gobierno del PP hizo oídos sordos a esta recomendación escudándose en la ley de amnistía de 1977 y en que ya había en España una ley de la memoria histórica. Bueno, recordemos la ley de la memoria histórica de 2007. Es decir, esta naturalmente era una ley muy descafeinada, y aunque fuera muy descafeinada, pero bueno, por lo menos existía, aunque se cumplía con cuentagotas. Yo lo sé por la asociación a la que pertenezco, que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Les daban de vez en cuando subvenciones, pero se veían y deseaban cada vez que tenían que abrir una fosa, porque aquello era dificilísimo, el que los jueces accedieran a eso, todo tipo de cortapisas y todo tipo de problemas, de obstáculos que se les presentaban. Pero es que ahora no reciben ni un duro, o sea, se les han cortado abiertamente las subvenciones, no perciben ni un duro. Y entonces, por otro lado, lo de que la ley de amnistía de 1977 no se aplica a estos señores, porque esos son crímenes contra la humanidad, como lo declaró las Naciones Unidas, y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. De manera que esos crímenes no prescriben. Pero naturalmente se escudan en eso, en esta ley de amnistía, y se escudan en que ya existe una ley de la memoria histórica que para empezar ni siquiera cumplen, ¿no? Bueno. Entonces, ahora es realmente terrible que nos haya venido a recordar justamente que esas leyes no se cumplen. Esta ley es una jueza argentina, a la que se refirió antes Rodrigo, la jueza Servini, que justamente ha pedido al gobierno español una orden internacional de búsqueda y captura y la detención de 20 altos cargos franquistas, como son algunos exministros: José Utrera Molina, suegro, por cierto, de Ruiz Gallardón, Rodolfo Martín Villa. Entre los 18 restantes hay dos famosos torturadores, que fue como el famoso Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy Niño, y el otro Jesús Muñecas Aguilar, de la Guardia Civil y golpista del 23F. Este Billy Niño se benefició, como tantos otros, de la ley de amnistía, es decir, que se benefician de esta ley de amnistía, se les aplica esta ley de amnistía cuando conviene. Entonces, claro, resulta que... Me han premiado. Bueno, eso entre otras cosas, bueno. Bueno. ¿Sí? Le han dado una medalla ahora, recientemente. No, le habrán dado una medalla, yo sí lo que... El director de una empresa de seguridad de España. Bueno, yo sí, eso creo que trabaja en una empresa de seguridad. Yo lo que sí recuerdo hace muchos años es que cuando la transición, me parece que fue con el gobierno de Suárez, eso sí lo recuerdo, que me quedé, que digo, no es posible. A un torturador conocido, que era Conesa, a Conesa, entonces lo que hacen es que lo envían a Valencia, y con una promoción. Entonces lo quitan de la circulación, es decir, que era muy visto aquí en la Dirección General de Seguridad en Madrid, tal, paz, y lo mandan a Valencia, y con una promoción. Esto venía en el periódico, pero no me lo puedo creer. O sea, cosas de ese tipo, no, es excesivo. Esto realmente, bueno. Entonces, yo creo que todo esto que nos está sucediendo, todo esto, el que sigamos insistiendo en esta comisión de la verdad, que es una de las cosas que tenemos que insistir en ello, y realmente estuve yo, cuando fue el sábado, en el Ateneo, en una cosa que organizaron, organizó la plataforma, la plataforma contra los crímenes del franquismo, la de la impunidad contra los crímenes del franquismo. Y entonces ahí había representantes de diferentes organizaciones y también de partidos políticos a los que se invitó a ir. Entonces lo que pedían esta plataforma era que se pronunciaran los partidos políticos en relación, que se pronunciaran electoralmente, es decir, que constara en su programa electoral en relación con el tema de la memoria histórica. Que decían, sin memoria no hay democracia, sin memoria histórica no hay democracia. ¿Y qué pasó? Que intervinieron varias personas que se encontraban allí de diferentes grupos políticos. Entonces, cito solamente dos ejemplos.
el ejemplo de ECUO, que forma parte de una coalición ahora electoral, que dio vueltas y sí, naturalmente es un tema tal, no, al final no se pronunció. Podemos, que también intervino, y que dio vueltas y tal, dice, naturalmente, sí, que naturalmente es un tema, nosotros lo estamos, claro que hay que emanar, y al final uno se quedó y dice, ¿qué ha dicho? Y entonces hay que decir que el candidato... Fue el discurso de los hermanos más. No, es que es impresionante, dice, pero bueno, y el candidato de José Antonio Moreno, el candidato de Izquierda Unida, fue el único que dijo claramente, abiertamente, directamente, dice, nosotros llevamos en nuestro programa electoral y nos comprometemos a lo de la ley de la memoria histórica y a apoyar todo lo que sea en favor contra la impunidad de las víctimas del franquismo. Fue el único que lo declaró abiertamente. Entonces, claro, cuando vemos esto es muy grave. Y bueno, yo quería sencillamente decir que esto es una pequeña, quizá modesta contribución, pero me parece importante justamente un mejor conocimiento de lo que fue aquello. Y lo que sería fantástico es que, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, los niños pudieran saber, porque hay tanta ignorancia hoy día entre la juventud, y naturalmente lo que a mí me molesta mucho es que haya jóvenes, algunos jóvenes, que dicen, eso son cosas viejunas. Entonces, claro... Eso es la ignorancia. Bueno, ya, pero es muy grave la ignorancia. Entonces, bueno, yo creo que ya no voy a decir más. Yo creo que a lo mejor es que ahora haya un diálogo, ¿no?